Italia bajo un dramático cierre total de sus fronteras conforme la pandemia del coronavirus se propaga en su territorio. Ya son casi 100 personas las que han fallecido desde este domingo, ascendiendo el total a más de 460 en todo el país. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos un reporte especial. Lunes negro, la bolsa de Nueva York cae un 7.79%, su peor desempeño desde el año 2008. El pánico se apodera de los mercados. El coronavirus ha infectado a la economía global. Estamos ante una eventual recesión. Lo analizamos. Por si fuera poco, el petróleo se desploma luego de que Arabia Saudita lanzara una guerra de precios en contra de Rusia. El barril en Estados Unidos bajó cerca de un 27% y se cotiza apenas por sobre los $30. El impacto del coronavirus ya había afectado los precios, pero ¿a dónde va a parar esta sobreoferta? Lo analizamos. Un fan de Star Wars nació con una protuberancia en el extremo de su brazo y sin dedos en su mano derecha. Y Luke Skywalker vio su historia en Twitter y la ayudó a obtener un brazo biónico de R2D2. Demostramos los detalles de nuestra división de CNN Dinero Clicks. Y desde el centro de producción en la ciudad de Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de CNN Dinero. Les saluda José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, comenzamos. Italia bajo un dramático cierre total de sus fronteras conforme la pandemia del coronavirus se propaga en su territorio. Ya son casi 100 personas las que han fallecido desde este domingo, ascendiendo el total a más de 460 en todo el país. ¿Cuál es la situación? Tenemos un reporte especial y para ello vamos con nuestro compañero y corresponsal en Roma, Javier Romero. Javier, literalmente 60 millones de personas estarían en una especie de cuarentena con medidas muy, pero muy extremas. Cuéntanos. Pues efectivamente, José Manuel, pasadas las 9 de la noche aproximadamente, aquí en Roma, aquí en Italia, el primer ministro Giuseppe Conte anunció que las medidas restrictivas aumentarían. El pasado fin de semana, en la noche del sábado, ya anunció una serie de medidas fuertes, sobre todo que tendrían que afectar a las regiones de la Lombardía y otras 14 provincias, a las regiones más afectadas. Sin embargo, en este caso, Giuseppe Conte dijo que el objetivo de las nuevas medidas que entran en vigor mañana martes serán las mismas, pero aplicadas a todo el territorio de Italia. Es decir, que todas las personas de Italia, los 60 millones de habitantes de este país, no podrán desplazarse de sus localidades. Esto no quiere decir que se cierren las fronteras en el sentido de que las personas que vengan del exterior puedan venir a Italia y luego puedan volver a sus casas. En esos casos lo que se hace es en el aeropuerto, se les hace el control de la temperatura para ver si tienen fiebre o no y en ese caso tomar las medidas dispuestas por el protocolo. Pero si no es así, si no tienen fiebre, las personas pueden de otros países del exterior de Italia pueden venir aquí y pasar aquí el tiempo. Lo que no pueden hacer los italianos precisamente es moverse. Estas han sido las medidas propuestas por Giuseppe Conte. Él dijo que este decreto se podría llamar de este modo así coloquial: me quedo en casa, porque esto es lo que pretenden, evitar el menor contacto posible entre los italianos, que la gente que pueda trabajar en sus casas, que trabaje en sus casas, que no se hagan más eventos al aire abierto. Ya se habían cancelado otro tipo de actividades como cines, clubes deportivos, discotecas. Hemos podido ver a lo largo de estos días unas dantescas imágenes. Calles de toda Italia, también aquí en Roma, no solo en Milán, que es una de las zonas más afectadas. Aquí en Roma hemos visto calles desiertas, el Coliseo cerrado, el emblemático Coliseo cerrado, los foros imperiales también. Lo mismo sucede con los museos vaticanos y sobre todo también hay que recordar que esto, además de tener consecuencias sociales, porque también hoy en Italia y también ayer domingo hubo muchos problemas en al menos 22 cárceles porque los presos se amotinaron sobre todo por las medidas que se fueron adoptando. Se les prohibió, por ejemplo, recibir visitas
para evitar la posibilidad de contagios. Pero no solo eso, también desde el punto de vista económico, las consecuencias están siendo catastróficas. Solo en la ciudad de Venecia, según la Cámara de Comercio con la que pudimos hablar, hizo un informe junto con la Asociación de Artesanos en la que decían que aproximadamente en 2020 las personas que han venido a Venecia han bajado de entre un 70 y un 80%. Y las pérdidas económicas solo en la ciudad de Venecia, según la Asociación de Hosteleros, cuando llega junio de 2020, entre noviembre y julio de 2020, las pérdidas económicas podrán superar los 1.000 millones de dólares. Javier. Por tanto, la situación está siendo bastante difícil. José Manuel. Es muy delicada, por supuesto, impacto también del turismo, que es una fuente de ingresos bastante importante para Italia, con estas medidas bastante fuertes que el gobierno acaba de tomar. ¿Reacciones frente a esta medida? ¿Críticas, reacciones favorables? ¿Cómo se están manifestando la clase política y también ciertamente los ciudadanos y la sociedad civil al respecto? Cuéntanos. Pues los ciudadanos ya bastante, se podría decir que estaban bastante concienciados sobre todo lo que hubo muchas críticas, sobre todo a lo que hemos podido ver, y el mismo Giuseppe Conte lo nombró. Hubo críticas a todos aquellos establecimientos donde se siguieron haciendo las actividades ordinarias de cenas, grandes aglomeraciones de personas, y con respecto a eso parece que en general la tónica es seguir este tipo de medidas. Hay más bien críticas con respecto a la gestión que hubo en el pasado. Sí, sobre todas estas medidas había que haberlas tomado antes para evitar, digamos, la difusión de la pandemia. Es ahí donde están las críticas, en si se debía haber hecho antes para evitar, digamos, la expansión de los contagios. Por otro lado, también sí que hay críticas con respecto al mundo del fútbol, que aquí en Italia se sigue mucho. Mañana, en principio, iba a haber una reunión para decidir si se paraban los partidos de fútbol, con todo lo que eso tendría de consecuencias en el ámbito social. Según esta nueva ley, según este nuevo decreto, también los partidos de fútbol, la competición italiana debería suspenderse, pero eso también lo podremos confirmar mañana. La lógica indicaría eso, pero bueno, el fervor futbolístico y la cultura futbolística del país podrían apuntar en otro sentido. Javier Romero, corresponsal en Roma, gracias por estar esta noche en CNN Dinero. Buenas noches para ti. Y cuando regresemos a CNN Dinero, lunes negro, la bolsa de Nueva York cae un 7.79%, su peor desempeño desde el año 2008. El pánico se apodera de los mercados. El coronavirus ha infectado a la economía global. Estamos ante una eventual recesión. Lo analizamos. Para ello hemos invitado a Ahmed Riesgo, jefe estratega de inversiones para Insignia Financial Group. Nos acompaña desde Miami, ahí lo ven en pantalla. Estamos ante una eventual recesión. Lo analizamos. Vamos de inmediato con Ahmed Riesgo, que es estratega de inversiones para Insignia Financial Group. Nos acompaña desde aquí, desde la ciudad de Miami. Gusto de saludarle, señor Riesgo. El mercado siempre reacciona a lo desconocido y el coronavirus ciertamente lo es. La prestigiosa empresa global BlackRock dice que el impacto del coronavirus será importante y rápido, que los inversionistas deben mirar con amplitud y seguir invirtiendo, que la economía estructuralmente está en un buen pie. Pero, ¿cómo se puede afirmar esto si aparentemente estamos viendo la punta del iceberg? ¿Cuál es su lectura? Bueno, muy buenas noches. Primero, usted está correcto que el mercado reacciona a lo desconocido, y lo que ocurrió este fin de semana con el precio del petróleo y que las negociaciones entre Rusia y Arabia Saudita se cayeron es lo que causó el pánico, justo con ya lo que teníamos ya un ambiente medio débil por el tema del coronavirus. Ahora bien, la firma de inversión global PIMCO anticipa una baja de tasas de interés del 0.5. Recientemente la Fed ha rebajado las tasas, y también una breve recesión para el segundo semestre que daría paso a una recuperación, según dicen ellos, hacia el fin de año. ¿Usted coincide con este pronóstico? Sí, le tengo que decir, históricamente cuando hemos tenido una caída, vamos a decir, de actividad global o económica por tema de una enfermedad global, como es el caso del coronavirus, lo hemos visto antes con el SARS, con el swine flu. Lo que pasa es que la actividad cae precisamente bastante fuerte a corto plazo, pero el rebote es igualmente fuerte hacia la subida. Porque lo que pasa es que hay un cambio artificial que dura por un tiempo, y mientras que la enfermedad sea controlada de una manera
bastante rápida, hay un rebote bastante fuerte. Claro, pero yo insistía al comienzo de esta entrevista que el mercado reacciona, y usted lo ratificaba, precisamente a lo desconocido. Pero hoy día no sabemos cuánto tiempo más van a tomar estas medidas, porque son medidas muy fuertes que se toman, pero después eventualmente podría venir incluso un segundo contagio. No habiendo vacuna, no hay garantía precisamente de una cura. En la medida en que se vayan relajando las medidas, las restricciones por el impacto económico que va a haber, por el hastío también de los ciudadanos globalmente, pues nada, puede haber un segundo contagio y este proceso puede ser incluso más largo. ¿Esto lo está considerando, lo está de alguna forma aquilatando el mercado? Sí, totalmente. Nosotros también estamos al tanto de este riesgo. Es posible que en este caso esta enfermedad no encuentren una cura o una vacuna, vamos a decir, por 6 meses. Entonces el impacto económico puede durar mucho más tiempo. Nosotros nos estamos yendo históricamente, como vemos estos casos, que duran más o menos 2 o 3 meses, y ya hemos visto incluso que en los países en el cual comenzó esta enfermedad, China e incluso en Corea del Sur, ya estamos viendo que el número de casos está bajando. Eso es algo bastante positivo porque sabemos que el virus puede ser contenido. Pero usted está correcto. De acuerdo a las todavía es un poco temprano. Sí, o sea que todavía estamos un poco temprano para tomar una posición más bullish. Tenemos que esperar un poco más de data antes de hacer ese cambio. Claro, y ahora también hay otra cuestión que necesariamente tiene que ver con las expectativas que el mercado está teniendo respecto a un tema que no está pudiendo controlar. Pasando a otro tema, las acciones de los bancos se desplomaron fuertemente, muchos de ellos cayeron más de un 10% en la jornada de hoy, y el índice Russell 2000, una suerte, usted lo sabe mejor que yo, de barómetro de la confianza de la economía de Estados Unidos, ha caído en un 20% desde enero. ¿El impacto económico podría de alguna forma ser mucho mayor de lo que está estimando el mercado aquí en Estados Unidos? Sí, puede ser mucho más fuerte. Todavía no tenemos que llegar a ese punto, pero es una posibilidad y lo estamos descontando. Le tengo que decir, ya de cierta forma el mercado con la caída que ha tenido ya te está diciendo más o menos que está esperando una recesión. Incluso si los números nos confirman que incluso vamos a entrar o que ya estamos en una recesión global, creo que incluso del mercado no tiene mucho más para bajarse de aquí. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto en el ciudadano de a pie, por ejemplo, frente a esta posible recesión que usted dice que se podría estar fraguando? ¿Podríamos ver un alza del desempleo que últimamente se ha mantenido en números bastante históricos? Sí, y en el sector que estamos más preocupados en este momento, precisamente por la caída que hubo fuerte hoy en el precio del petróleo, es en el sector de energía. La compañía, bueno, no, pero específicamente el sector de energía. ¿Por qué? Estas compañías vamos a decir, van a sentir el impacto porque no solamente va a haber una caída en términos de demanda para energía, pero ahora también van a tener presión en sus ganancias por el precio cayéndose de una forma tan drástica. Yo creo que hay que mirar a estas compañías con mucho cuidado, a ver si ellos empiezan a dejar trabajadores irse, porque puede ser, como usted dijo, el tip del iceberg. Ahora bien, con una mini recesión probablemente a la vista, con los precios del petróleo y de otros commodities bastante bajos, además hoy día con un dólar caro en América Latina, ¿cómo se verán afectadas las economías de la región a su juicio? Bueno, le voy a decir que las economías que están más apalancadas al petróleo van a ser las más impactadas. Estoy hablando como países como el Ecuador, México, que es muy importante, pero incluso países como Brasil y Chile con los metales industriales. Básicamente los países que están exportando petróleo o metales industriales son los que más van a estar afectados negativamente. Los commodities a la baja. Ahmed Riesgo, jefe estratega de inversiones para Insignio Financial Group, gracias por acompañarnos desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami. Hasta pronto. Y cuando regresemos a CNN Dinero, el petróleo
petróleo se desploma luego de que Arabia Saudita lanzara una guerra de precios en contra de Rusia. El barril en Estados Unidos bajó cerca de un 27% y se cotiza apenas por sobre los $30. El impacto del coronavirus ya había afectado los precios, pero ¿a dónde va a parar esta sobreoferta? Lo analizamos con Francisco Monaldi, profesor de Política y Economía Energética de la Universidad Rice, desde Houston, Texas. Al volver, lo analizamos. Para ello hemos invitado a Francisco Monaldi, profesor de Política y Economía Energética de la Universidad de Houston. Francisco, gracias por estar en el programa. La semana pasada Rusia no aceptó seguir en el acuerdo con la OPEP para reducir precisamente la oferta de crudo con el objetivo de subir los precios, como proponía Arabia Saudita en su día. Tras este fracasado acuerdo, este domingo Arabia Saudita inició una guerra de precios y hoy el precio se desplomó a niveles vistos en el año 1991. Esta baja, producto de la sobreproducción y también de la baja demanda, en parte producto del coronavirus, ¿se va a sostener en el tiempo, Francisco? Mira, es una situación inédita en el sentido de que tienes la combinación de esas dos cosas que tú describes. En primer lugar, tienes una caída brutal de la demanda que la Agencia Internacional de Energía está estimando en una caída de 2.5 millones de barriles diarios en el primer trimestre del año. Eso es más del 2% de la demanda mundial. Y ahora se combina con una situación que ya venía ocurriendo de sobreproducción, que ahora se va a agravar mucho más con esta guerra de precios en que los sauditas amenazan con aumentar más de 1 millón de barriles diarios y los rusos alrededor de 300.000, ¿no? Entonces, es una situación que puede provocar una caída del precio incluso por debajo de lo que ya tenemos. Puede llegar a $20, al menos mientras ocurra esta situación de falta de demanda. Francisco, un crudo de Texas a, como vemos en pantalla, $32.50, el Brent a 35, quizás un poquito más el barril. ¿Qué margen de ganancias en promedio deja? Yo sé que obviamente cada productor, cada país productor puede tener distintas sensibilidades, pero ¿cuán nefasto para los países productores o las empresas productores son estos precios? Bueno, como dices, varía muchísimo, ¿no? En Estados Unidos, y esa es parte del juego, ¿no? Lo que están tratando los rusos y los sauditas de alguna forma no es solo una guerra entre sí, es una guerra contra Estados Unidos y contra los shale producers en Texas, ¿no? En que básicamente aquí tienes productores que producen a costos de producción relativamente por esos niveles, $30, algunos por debajo, pero si el precio se mantiene en niveles de $30, incluso cae a $20, eso sin duda va a producir la quiebra de una cantidad de empresas en Texas, y eso va a reducir la producción de Estados Unidos. La última vez que pasó algo así, que fue en el 2014, Estados Unidos redujo su producción en alrededor de 1 millón de barriles, y en parte eso es lo que están buscando estos dos países, a ver cuánto aguantan cada uno. Arabia Saudita tiene costos muy bajos y por lo tanto puede aguantar bastante. Ahora bien, el objetivo de Rusia es obviamente que finalmente Estados Unidos produzca menos. En parte sí, porque ellos lo que sienten es que en la medida en que Rusia junto con la OPEP redujo producción, lo que había ocurrido es que Estados Unidos subió brutalmente la producción que había caído después de la caída de precios del 2014. Ahora está muy por encima de lo que estaba antes de eso, ¿no? Ahora Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo, 13 millones de barriles contra 10,5 de Rusia y 9 y pico de Arabia Saudita. Ahora bien, ¿cuál va a ser el impacto en mercados como Venezuela, con una crisis económica enorme, México, con obviamente todas las expectativas que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de ese país, tiene respecto justamente a Pemex, Brasil, con Bolsonaro, que está estabilizando un poco las condiciones económicas y políticas de su nación, Ecuador, Colombia, países más pequeños, donde el petróleo en todas las naciones nombradas constituye un ingreso importante o esencial para esas economías? Me parece que perdimos la señal con Francisco Monaldi. Estamos tratando precisamente de recuperarlas, pero ciertamente, y lo decía, estamos viendo cómo los commodities, como por una parte el petróleo, por otra parte el cobre, en países como Chile y Perú, están experimentando bajas sensibles, esencialmente por el coronavirus. En el caso del petróleo estamos viendo dos impactos que tienen que ver con esta guerra de precios que recientemente describíamos y que Francisco está explicando pero tan bien, y también el coronavirus. Ahora, ciertamente que todas estas variables, y lo hablamos con un invitado anterior, van a tener una cierta importancia
para las economías latinoamericanas, sobre todo las que están dependiendo del petróleo. Venezuela, que depende en un 99%, obviamente que va a ser mucho más impactada porque ya tiene una situación económica muy precaria, pero también, obviamente, que el México de AMLO, también, por supuesto, Bolsonaro en Brasil, que está de alguna forma estabilizando la economía. Este año está presentando síntomas mucho más positivos, pero obviamente que con todas estas variables internacionales de la economía global va a experimentar probablemente algunas turbulencias. No pudimos recuperar la conexión con Francisco Monalde, lo despedimos, lo saludamos y pues bueno, continuamos con el programa. Y cuando regresemos a CNN Dinero, tal como están las cosas, la palabra Corona por estos días no es muy popular y la marca de cerveza Corona, según encuestas, se estaría viendo afectada, a pesar de que la compañía matriz que la produce dice que sus ventas siguen sólidas. La marca Corona ha sido víctima de un contagio fonético. Lo vamos a conversar con Víctor Melillo, vicepresidente de Servicios Creativos y gerente de la firma Beyond Group desde Miami. Al regresar aquí, lo conversamos. Bueno, y para ello hemos invitado a Víctor Melillo, vicepresidente de Servicios Creativos y gerente de la firma Beyond Group. Nos acompaña desde aquí, desde la ciudad de Miami. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches, gusto de saludarte. Constellation Brands, que es la marca matriz de Corona, ha dicho en un comunicado lo siguiente: es extremadamente desafortunado que la información errónea reciente sobre el impacto de este virus en nuestro negocio haya estado circulando en las redes sociales y tradicionales sin más investigación o validación. Esos informes no reflejan el desempeño comercial de la compañía, dijo Constellation Brands. Ahora, las ventas, dice la empresa, Víctor, se mantuvieron estables en las últimas 4 semanas previas al 16 de febrero, que fue cuando nosotros hicimos un reportaje en CNN Business. Y añade la empresa que su publicidad es consciente con el mensaje y consistente con el mensaje de los últimos 30 años, que apela al fuerte sentimiento del consumidor. Sin embargo, hay 2 encuestas que han sido publicadas a fines de febrero que mostraron que la marca Corona está sufriendo de rumores negativos. 5W Public Relations dijo que el 38% de los estadounidenses no compraría Corona bajo ninguna circunstancia debido al brote, y otro 14% dijo que no ordenaría una Corona en público. El sondeo abarcó a 737 bebedores de cerveza acá en los Estados Unidos. Hay una disparidad entre la percepción de los usuarios y las ventas, parece, Víctor, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo habría que analizarlo con un poco más de profundidad. El problema surge en el momento en que una empresa de relaciones públicas lleva a cabo una investigación de mercado. Eso es como... no es exactamente la disciplina que debería contemplar el manejo de... No está dicho que ellos no hayan contratado a alguien para hacer el estudio de mercado. Sin embargo, yo tuve acceso a la encuesta y claramente está viciada. La encuesta comienza a proponer un vicio en la primera instancia. Le preguntan a los consumidores de cara al problema del coronavirus, ¿estaría usted dispuesto? Se supone que una empresa de investigaciones seria un investigador sabría cómo conseguir averiguar acerca del tema sin viciar el campo, ¿no? Por lo tanto, allí se generó una información que era demasiado tentadora para las empresas, las compañías de comunicación, y cayeron en la trampa de la noticia que no fue chequeada, pues, digamos. Víctor, pero disculpa que te interrumpa, porque hay una parte que no estamos entendiendo bien, al menos no te estoy comprendiendo del todo. ¿Cuál es este vicio en concreto que tú dices que habría cometido esta empresa de investigación de mercado? Una información aparentemente, por lo que te entiendo, errónea, que de alguna manera habría sido usada por alguna agencia de comunicación o por alguien y se habría distorsionado. ¿Cuál es esta distorsión que ha llegado a la prensa? ¿Me la puedes explicar? O sea, lo primero que estaba sucediendo es, a la gente no conocer el tema, por primera vez en tu vida, tú escuchas el término coronavirus y tú
para volver a investigar por tu cuenta, quizás te acuerdes de la palabra corona, entonces pones Corona Beer Virus o cerveza coronavirus, porque es más fácil recordarte de esa manera. Así funciona el cerebro, recordamos por asociación. Entonces, de esa manera lo que hizo fue que, no digamos que fue un trending topic, sino que Google registró una cantidad de búsquedas mayores. Entonces, de ahí se genera la idea de que pudiera estar sucediendo algo como esto. Claramente, el investigador, cuando lees la encuesta, verías que el investigador asumió que esto podría suceder. Y utilizó 700 y tantas personas, prácticamente se utilizaron. O sea, en mi experiencia de tantos años trabajando en esto y haber visto tanta encuesta, pues uno tiene que ser muy delicado porque estás refiriéndote a una marca que por 30 años o quizás más ha estado haciendo las cosas más que bien, ofreciendo, digamos, contando la historia de su marca, de su producto y siendo aceptada por billones de unidades vendidas. Entonces, el problema está en la ligereza con la que se toca un tópico de esta naturaleza, y a eso me refiero. Claro, por eso mi pregunta inicial, que tú me la calificaste un poco de poco profunda, era esa, para entender exactamente la disparidad que de alguna forma está existiendo entre las ventas que dice la compañía tener y por otro lado estas investigaciones de mercado que son tan lapidarias y aparentemente tan concluyentes. Ahora bien, la encuesta realizada por YouGov mostró que la intención de los consumidores de comprar Corona cayó a su nivel más bajo en los últimos dos años. También bajó su nivel de favorabilidad. La acción de la empresa ha caído desde el 1 de enero de $188 a los actuales, creo que ahí está en pantalla, 164 en el día de hoy. Te pregunto, y siendo muy responsable, por supuesto, ¿existe alguna correlación, considerando que estamos hablando de la empresa matriz, no estamos hablando de la marca, una empresa matriz que alberga a varios tipos de productos? ¿Se puede trazar un vínculo directo? Yo asumo que no. La verdad es que no sabría contestarte sobre el área de lo que es las ventas. Entiendo que esta empresa, Constellation Brands, tiene un portafolio solidísimo. Creo que, si mal no recuerdo, vende como el 7,5% de las ventas de la cerveza, por lo menos en Estados Unidos. Es muy posible que el producto, que esa marca, si están vendiéndolo en China, obviamente, que cuidado. No sabría yo decirte si en China la palabra corona se pronuncia igual que el virus. No lo sé. Pero claro, sí te podría decir que sí, o sea, eso es algo que no sabemos desde el punto de vista fonético. Pero hay mucha estacionalidad. Que yo sé que Corona lanzó un producto en las últimas semanas y ha tenido mucho éxito. Un producto que no tiene nada que ver con la cerveza directamente, sino es una extensión de línea. No sabría decirte si esto que está sucediendo es una coyuntura nueva, históricamente nueva, y habría que vigilar con mucha cautela y aprender de lo que está sucediendo, porque esto seguramente los jabones están vendiendo más, los gel sanitarios están vendiendo mucho más. Tiene sentido que ciertos productos empiecen a bajar sus ventas. Sí. No sabría Víctor, si me queda muy poquito tiempo. Sí. Sí, disculpa que te interrumpa. Para terminar, ¿la marca está siendo afectada o no, como dicen las encuestas, en caso de que esta sea la opción frente, digamos, a estas redes sociales que se vieron algún minuto sensibles frente a lo que acabamos de describir? ¿Cómo se puede reposicionar a través de una campaña o a través del silencio para evitar amplificar quizá más un mito que literalmente se ha ido viralizando entre algunos consumidores y que en su vida, que en su día tuvo algún impacto y que ese impacto ya es a nivel relativo? Te pido una respuesta cortita porque se nos está acabando el tiempo. Sí, yo no creo que una marca como Corona a la larga vaya a sufrir una merma importante. Es posible que sea totalmente coyuntural. Yo pienso que esta gente que sabe lo que hace desde hace muchos años, y por otro lado, creo que es ideal hacer silencio, donde lo más importante en este momento es el problema. El problema está por encima de la noticia. El problema es lo que está sucediendo a nivel mundial con este virus que no lo hemos sabido dominar todavía. No tenemos ni idea
de por dónde viene. Y la gente, el presidente de Constellation Brands tuvo una nota bastante acertada, haciéndose solidario con las víctimas del problema, y poco habló del tema. Simplemente es una pésima coincidencia que los dos, que el morbo y la marca se llamen de la misma manera, pero la gente va a saber hacer la distinción a la larga. Bueno, lo cierto es que siempre los expertos en branding recomiendan que frente a una acusación de este tipo, cuando hay una aclaración, después obviamente las empresas no se sigan pronunciando ni con campañas, porque nada, no quieren nunca amplificar lo que constituye para ellos un rumor. Víctor Melillo, vicepresidente de Servicios Creativos y gerente de la empresa Beyond Group, gracias por acompañarnos desde la ciudad de Miami. Hasta pronto. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Una guerra sigilosa se ha desatado entre el Ejecutivo estadounidense y la aviación por la respuesta al coronavirus. Varias fuentes han confirmado a CNN que la polémica se refiere a requerimientos oficiales sobre la recolección de información de los pasajeros que sería necesaria para hacerle seguimiento a los posibles portadores del virus. Las aerolíneas han dicho que no pueden cumplir con las peticiones de inmediato, lo que habría generado una dura respuesta de parte del gobierno de Donald Trump. Uber anunció que le ofrecerá a sus conductores y repartidores hasta 14 días de permiso remunerado si se enferman por el coronavirus y se les impone la cuarentena. La decisión es un cambio importante en su política que no prevé beneficios para contratistas externos. En comunicado emitido este sábado, el vicepresidente de Viajes y Plataforma, Andrew McDonald, dijo que la medida ya había empezado a ser implementada en algunas partes y que esperaban que llegara a todo el mundo. La circulación de dinero en efectivo es otro de los aspectos que se ha visto afectado por el coronavirus. Este viernes, el Banco Central de Corea del Sur anunció que retiraría todos los billetes del mercado por 2 semanas y quemaría algún lote, según Reuters. En el Museo del Louvre en París se prohibió el pago en efectivo, pero esto podría ocasionar problemas con el Banco Central de Francia, que exige que se acepten los billetes de forma de pago. Betsy Duke, la presidenta de Wells Fargo, renunció de manera sorpresiva este domingo, solo días después de que la representante del Congreso por el estado de California, Maxine Waters, pidiera su destitución. Duke estuvo en la junta directiva desde enero de 2018, intentando sortear el escándalo de cuentas falsas que surgió en septiembre de 2016. Le sucede Charles Noski, expresidente financiero de Bank of America. James Quigley, miembro de la Junta Auditora y de Riesgo del banco desde 2013, también abandonó Wells Fargo este domingo. Esas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Y cuando regresemos a CNN Dinero, una fan de Star Wars nació con una protuberancia en el extremo de su brazo y sin dedos en su mano derecha. Luke Skywalker vio su historia en Twitter y la ayudó a obtener un brazo biónico de R2-D2. Te mostramos los detalles en nuestra división de CNN Dinero Clicks. En 5 minutos llega mi compañero Camilo Egaña con otra edición de su programa. Camilo, ayer el Día Internacional de la Mujer, le mandamos un abrazo cariñoso a todas por luchar día a día por reivindicar sus derechos, mayor igualdad y justicia. Hoy día un paro importante, obviamente en varias capitales, en varias ciudades, es el tema de la noche, ¿no? Precisamente con esos mimbres se ha tejido el programa de hoy. Intentamos responder 2 preguntas. ¿Quiénes y por qué están matando a las mujeres? ¿Y cómo es posible que algunos crean que asesinar mujeres es una cuestión cultural? ¿No lo deberíamos ver como una aberración regional aquí en América Latina? En minutos aquí en Camilo. Buenas noches, José. Buenas noches para todos ustedes. Buen programa, Cami. Buenas noches para ti. Estas son otras breves tecnológicas de CNN Dinero. Jack Dorsey se mantiene al frente de Twitter. La tecnológica llegó a un acuerdo con el fondo de cobertura activista Elliott Management después de que este adquiriera una gran participación en Twitter el mes pasado. Como parte del acuerdo, Twitter deberá sumar 2 nuevos miembros a la junta directiva y, además, recibir $1.000 millones del inversor Silver Lake. Uno de los últimos prototipos de la consola Nintendo PlayStation se vendió en una subasta por $360,000. Se trata de un modelo que nunca salió al mercado. De hecho, se cree que es el último prototipo que queda de una asociación fallida entre Sony y Nintendo.
El comprador fue Greg McLemore, fundador de Pets.com y Toys.com. Según dijo a CNN, es lo más caro que ha comprado sin ser una casa. Adidas quiere fabricar zapatos más cómodos para los atletas. Para conseguirlo, lanzó una investigación en el espacio. La compañía envió decenas de gránulos de plástico con los que hace las suelas de sus zapatos a la Estación Espacial Internacional. El objetivo es que los astronautas comprueben cómo se comporta el material en la microgravedad. El experimento, dice la empresa, dará a los investigadores de Adidas una mejor comprensión del producto. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional tendrán compañía. SpaceX llegó a un acuerdo con Axiom Space para llevar turistas, investigadores y astronautas a la Estación Espacial Internacional. Viajarán 3 pasajeros por vuelo en la nave Crew Dragon. El primer vuelo podría darse en la segunda mitad de 2021. De momento se desconoce el precio de los viajes, pero expediciones previas similares han costado decenas de millones de dólares. Estas son otras breves tecnológicas de CNN Dinero. Una fan de Star Wars nació con una protuberancia en el extremo de su brazo y sin dedos en su mano derecha. Luke Skywalker vio su historia en Twitter y le ayudó a obtener un brazo biónico de R2-D2. Te los vamos a mostrar precisamente todos los detalles en nuestra edición de CNN Dinero Clicks. You know, I heard your story on Twitter. Just this morning, my daughter Chelsea was showing me the video of you with your R2-D2 arm. Oh man, that is fantastic. Wow. You're a Star Wars fan, but I have to tell you, I'm a big fan of yours. I'm so proud of you. I'm so happy that you were able to have this happen for you. May the Force be with you always. May the Force be with you. Y de esta forma y con esta bonita historia que nos recuerda que en un mundo tan convulso siempre hay esperanza, llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Buenas noches.